El rugido de los flashes en alfombra roja de la Semana de la Moda era ensordecedor, un bombardeo de luces blancas que intentaba capturar la esencia de la casa de Valeria. En el centro del escenario, bajo los arcos de mármol del gran palacio, Valeria posaba con una sonrisa gélida, envuelta en un vestido de seda color medianoche que parecía fluir como mercurio sobre su cuerpo. Los críticos la llamaban el prodigio de la costura moderna, la mujer que había devuelto la elegancia a una industria hambrienta de alma. Pero mientras Valeria recibía los aplausos y las copas de champán cristalino, a 30 kilómetros de allí, en el sector más antiguo y sombrío de la ciudad, la verdadera fuente de ese genio respiraba el polvo del olvido. Doña Elena, con sus 72 años a cuestas y una espalda encorvada por décadas de inclinar la cabeza ante la aguja, vivía en el ático de la misma mansión que sus manos habían pagado. El aire allí arriba era denso, impregnado del olor a alcanfor, tela vieja y la humedad que se filtraba por las tejas rotas que Valeria nunca se molestaba en reparar. Elena no era una invitada en esa casa, era un fantasma productivo. Para el mundo, doña Elena había muerto de tristeza tras el fallecimiento de su hijo, el esposo de Valeria. Para Valeria, sin embargo, Elena era un recurso natural inagotable, una máquina de seda y oro que solo necesitaba una ración de sopa rancia y una bombilla de bajo consumo para seguir facturando millones. ¿Está terminado el diseño para la gala de invierno, Elena? La voz de Valeria resonó desde la puerta del ático, cargada de esa prepotencia que solo tienen aquellos que han construido su imperio sobre el robo. Elena no levantó la vista del bastidor de madera. Sus dedos, deformados por la artritis pero conservando una precisión quirúrgica, movían la aguja con un ritmo hipnótico. Estaba bordando un patrón de rosas negras sobre una gasa tan fina que parecía hecha de humo. «Faltan los detalles del dobladillo, Valeria», respondió Elena con una voz que era apenas un susurro de seda. «Mis ojos ya no son los de antes. La luz aquí arriba es escasa». Valeria entró en la habitación, sus tacones de aguja repicando sobre la madera carcomida como una sentencia de muerte. Se acercó al bastidor y acarició la tela con una codicia que le encendía los ojos. Ni una sola vez miró las manos llagadas de su suegra, ni el rostro pálido y demacrado que no veía la luz del sol desde hacía meses. «Pues esfuérzate más», sentenció Valeria, dejando una bandeja con un trozo de pan seco y un vaso de agua turbia en la esquina de la mesa de costura. «La revista Vogue viene mañana a mi estudio para una entrevista exclusiva sobre mi proceso creativo. Necesito que este vestido sea la pieza central. Si lo terminas a tiempo, quizás te permita bajar al jardín 15 minutos el domingo. Si esta historia de traición y talento robado te está llegando al corazón, no olvides darle un me gusta al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir denunciando estas injusticias a través de nuestros relatos de justicia estoica. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ni un segundo de la caída de Valeria. Queremos saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la ambición de una nuera tiene límites o el éxito fácil puede destruir cualquier rastro de humanidad? Te leemos abajo. Valeria salió del ático cerrando la puerta con doble llave. Elena se quedó sola en la penumbra. Se frotó las manos para calentar los huesos y miró por la pequeña claraboya. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban con una promesa que ella misma había forjado. Recordó los días en que su propio nombre, Elena Sastre, era sinónimo de realeza. Recordó cómo su hijo, antes de morir, le pidió que cuidara a Valeria, que la viera como a una hija. Elena había cumplido su promesa con creces, pero Valeria solo había visto en ella un obstáculo para su propia fama. Tras la muerte de su hijo, Valeria manipuló los documentos de la herencia. Convenció a los bancos de que Elena sufría de una demencia progresiva y mediante abogados comprados logró que la declararan legalmente incapaz. Desde entonces, la mansión se convirtió en su prisión. Valeria despedía a cualquier empleado que intentara hablar con la anciana y difundió el rumor de que doña Elena se había retirado a un monasterio en las montañas para pasar sus últimos días en silencio. Pero Elena no estaba demente. Su mente era más clara que el cristal veneciano y su paciencia era la de un estoico que sabe que el tiempo es un círculo que siempre regresa al punto de origen. Mientras Valeria presumía de sus inspiraciones en cócteles de lujo, Elena, en la soledad del ático, estaba tejiendo algo más que vestidos. Estaba tejiendo una red de justicia. Elena sacó de debajo de su colchón un carretel de hilo que no era como los demás.
Era un hilo de seda especial, tratado con una sustancia química que ella misma había destilado a partir de sales raras que consiguió mediante un joven repartidor de suministros, el único que, movido por la piedad, le traía materiales extras sin que Valeria lo supiera. Ese hilo era invisible a plena luz del día, pero reaccionaba violentamente a las frecuencias de luz de los flashes profesionales de los fotógrafos. «Me has pedido mi mejor obra, Valeria», susurró Elena mientras empezaba a bordar caracteres ocultos en el forro interno del vestido de gala. «Y te la daré. Será una obra que el mundo nunca olvidará». ¿Alguna vez has sentido que alguien se aprovecha de tu esfuerzo mientras tú permaneces en las sombras? El honor no se puede comprar, y Elena está a punto de demostrar que el silencio de un maestro no es cobardía, sino estrategia. No olvides activar las notificaciones para que seas el primero en ver cómo comienza el plan maestro de Elena. Tu comentario con la palabra talento nos ayuda a seguir luchando contra la soberbia. Elena trabajó toda la noche. Sus dedos le dolían tanto que a veces tenía que sumergirlos en el agua fría para que la inflamación bajara, pero no se detuvo. Cada puntada era un registro de su sufrimiento. Cada hilo invisible era una palabra de su testimonio. En el forro del vestido, justo donde reposaría el corazón de quien lo llevara, Elena bordó la historia completa. Cómo fue encerrada, cómo le robaron su nombre y cómo Valeria era una impostora sin capacidad ni para enhebrar una aguja. Al amanecer, el vestido estaba terminado. Era una pieza magistral, un diseño que desafiaba las leyes de la simetría y la luz. Cuando Valeria subió a buscarlo, sus ojos brillaron con un triunfo diabólico. «Es perfecto, vieja», dijo Valeria sin ni siquiera dar las gracias. «Mañana, en la gala de invierno, este vestido me convertirá en leyenda. Y tú te quedarás aquí arriba, escuchando los aplausos desde lejos, sabiendo que nadie sabrá jamás quién movió la aguja». Valeria tomó el vestido y se marchó, ordenando que no le dieran de comer a Elena durante todo el día para que meditara sobre su lugar en esta casa. Pero lo que Valeria no sabía era que Elena no estaba sola en ese ático. Mientras la puerta se cerraba, una sombra se movió entre los maniquíes viejos. Un par de ojos jóvenes y llenos de rabia observaban a la anciana. Era Lucas, el nieto del antiguo chofer de Elena, que se había infiltrado en la mansión como personal de catering para la fiesta que Valeria daría esa noche previa a la gala. «Doña Elena», susurró Lucas acercándose a la anciana, «tengo las fotos de los libros contables que me pidió. Valeria no solo le roba los diseños, está desviando fondos de la fundación que su hijo creó para los huérfanos». Elena levantó la cabeza y una sonrisa llena de una sabiduría antigua y peligrosa iluminó su rostro cansado. «El hilo está puesto, Lucas. El lunes, cuando los flashes iluminen ese vestido, las sombras hablarán por fin. Pero antes, necesito que hagas una última cosa. Necesito que pongas este sobre en las manos de la editora de la revista Harper's Bazaar. No lo abras, solo entrégalo». Lucas asintió y desapareció por la claraboya. Elena se sentó en su silla de costura y cerró los ojos. Podía oír el bullicio de los preparativos abajo, el champán corriendo, la risa falsa de Valeria. Pero ella no tenía prisa. Un estoico sabe que la verdadera justicia no necesita gritos, solo necesita el momento exacto. Sin embargo, justo cuando Elena se disponía a descansar, escuchó algo que no estaba en sus planes. Un golpe violento en la puerta. Pero no era Valeria, era un sonido de metal contra metal. Alguien estaba intentando forzar la cerradura del ático desde afuera y no parecía tener buenas intenciones. ¿Quién está intentando entrar en el ático de doña Elena antes de la gran gala? ¿Habrá descubierto Valeria la alianza con Lucas? Lo más impactante está por suceder en la segunda parte, porque el secreto de Elena no es lo único que se oculta en los cimientos de esa mansión. Si quieres saber cómo termina este enfrentamiento y ver el castigo que Elena ha preparado para su nuera, suscríbete ahora y deja tu comentario con la palabra justicia. El tiempo de las sombras está llegando a su fin y la luz de la verdad está a punto de cegar a los culpables. No te pierdas la continuación. El sonido del metal arañando la cerradura era seco, rítmico y carente de toda prisa, como el de un carnicero que sabe que su presa no tiene escapatoria. Doña Elena permaneció sentada en su silla de mimbre, con la espalda tan recta que parecía fundirse con el respaldo de madera. No intentó esconderse, no gritó.
El estoicismo que había cultivado durante 70 años le recordaba que el miedo es solo una interrupción del juicio. Si su hora había llegado antes de la gala, la recibiría con la misma dignidad con la que había cosido cada uno de sus vestidos, sin un solo hilo fuera de lugar. La puerta se dio con un chasquido final y se abrió lentamente, dejando entrar una ráfaga de aire frío y el olor a tabaco barato que impregnaba los pasillos de servicio. En el umbral no estaba Valeria, sino Ricardo, el jefe de seguridad de la mansión, un hombre de hombros anchos y ojos pequeños que siempre habían mirado a Elena con una mezcla de lástima y desprecio. En su mano derecha sostenía una palanca de hierro y en la izquierda un sobre de papel manila. «Doña Elena», dijo Ricardo, su voz resonando en el ático como un trueno sordo. «La señora Valeria me ha pedido que haga una limpieza de inventario. Dice que este lugar acumula demasiado polvo y que usted ya no necesita tantos retazos de tela». Ricardo entró en la habitación y empezó a hurgar entre los maniquíes, tirando al suelo rollos de seda y cajas de hilos con una brutalidad calculada. Elena lo observó en silencio. Sabía que Ricardo no buscaba telas, buscaba el cuaderno de bocetos original, el que Valeria temía que apareciera en las manos equivocadas. «El orden de la habitación es el reflejo de la mente, Ricardo», habló Elena con una calma que descolocó al hombre. «Tú solo estás creando desorden en el espacio, pero no puedes tocar lo que está guardado en mi memoria. Lo que buscas no está aquí». Ricardo se detuvo y se giró hacia ella, su rostro ensombrecido por la luz parpadeante de la bombilla. «No juegue conmigo, anciana. Valeria está nerviosa. Dice que usted ha estado recibiendo visitas a través de la claraboya. Sé que el chico del catering ha estado merodeando. Si me entrega lo que tiene, le prometo que convenceré a la señora para que le devuelva la calefacción este invierno. Si no, bueno, el sótano es mucho más frío que este ático». Elena sonrió, una sonrisa leve que apenas movió las comisuras de sus labios. «El frío es un maestro severo, Ricardo. Me ha enseñado que el cuerpo puede temblar mientras el alma permanece encendida. No tengo nada para ti, excepto la advertencia de que aquel que sirve a un tirano termina siendo devorado por su misma ambición». Ricardo gruñó y se acercó a ella, tomándola del brazo con una fuerza que hizo que Elena cerrara los ojos por el dolor de su artritis. Pero antes de que pudiera arrastrarla fuera de la silla, el sonido de una notificación en su radio lo detuvo. Era la voz de Valeria, histérica y aguda. «Ricardo, baja de inmediato al estudio. Los periodistas de Harper's Bazaar han llegado antes de tiempo y no encuentro el cinturón de pedrería del vestido principal. ¡Muévete!». Ricardo soltó a Elena con un empujón, dejándola tambaleante. «Esto no ha terminado, doña Elena. Mañana, después de la gala, Valeria ya no tendrá necesidad de mantener este fantasma en casa. Disfrute de su última noche de costura». El hombre salió cerrando la puerta tras de sí, pero esta vez no echó la llave. Tenía prisa, y en su arrogancia creyó que una anciana débil no se atrevería a cruzar el umbral de su propia celda. Si estás sintiendo la tensión de este enfrentamiento y crees que la verdadera fuerza reside en la calma y no en la violencia, dale me gusta al video ahora mismo. Tu apoyo es la muralla que protege estas historias de honor y justicia. Suscríbete y activa la campana, porque Elena está a punto de dar un paso que cambiará el destino de la casa de Valeria para siempre. Déjanos un comentario con la palabra estoicismo si quieres ver la caída de los arrogantes. Elena esperó 10 minutos, contando cada segundo por el latido de su propio corazón. Se levantó con dificultad, sus rodillas crujiendo como ramas secas. Se acercó a la claraboya y silbó suavemente, un sonido que se perdió en el viento de la noche. Unos instantes después, la silueta de Lucas apareció recortada contra la luna. «¿Está bien, doña Elena?». «Vi a Ricardo entrar», susurró el joven, saltando con agilidad hacia el interior del ático. «Estoy entera, Lucas, pero el tiempo se ha acelerado. Valeria está perdiendo el control y eso la vuelve peligrosa». «¿Entregaste el sobre?». «Lo hice. La editora, la señora Montag, lo recibió personalmente. Se veía confundida, pero cuando vio el sello de lacre con su nombre real, Elena Sastre, su rostro cambió por completo. Me dijo que estaría en la gala mañana, en primera fila». Elena asintió.
Sacó del cajón de su mesa un pequeño frasco con un líquido transparente. «Toma esto, Lucas. Es un revelador químico. Necesito que te asegures de que las cámaras de los fotógrafos de la prensa oficial tengan este filtro en sus lentes. Diles que es un obsequio de la diseñadora para resaltar el brillo de la seda. Su vanidad los hará aceptarlos sin preguntas. ¿Qué hará este líquido, doña Elena? Convertirá la mentira en luz, hijo. Mañana, cuando Valeria desfile con su creación, el hilo invisible que bordé reaccionará a este revelador bajo los flashes. No solo verán un vestido, leerán mi testimonio impreso sobre su propia piel». Lucas tomó el frasco con reverencia, pero antes de irse, miró a la anciana con una duda que le quemaba los labios. «Doña Elena, mientras revisaba los archivos de la fundación, encontré algo más, algo sobre el accidente de su hijo». Elena se quedó inmóvil. El aire en el ático pareció congelarse. «¿De qué hablas? Mi hijo murió porque los frenos de su coche fallaron en la montaña. Fue una tragedia mecánica». Lucas negó con la cabeza, sacando una copia de un informe pericial que había estado oculto en las carpetas de gastos legales de Valeria. El informe dice que los frenos fueron manipulados deliberadamente, y hay un pago de una suma astronómica a un taller mecánico de las afueras, firmado por Valeria apenas 2 días después del funeral. Doña Elena, Valeria no solo le robó su carrera. Creo que ella planeó la muerte de su propio esposo para quedarse con todo el control sin que nadie la cuestionara. Un silencio pesado cayó sobre el ático. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante años había aguantado la humillación, el hambre y el encierro por una promesa de amor. Había creído que Valeria era simplemente una mujer ambiciosa y extraviada, pero la idea de que su propio hijo había sido asesinado por la mujer que ella misma estaba ayudando a encumbrar rompió el último dique de su paciencia. Elena no lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Se acercó a su mesa de costura, tomó la aguja más fina que tenía y la clavó en el alfiletero con una determinación letal. Su rostro, antes pacífico, se transformó en una máscara de justicia fría. «Vete ahora, Lucas. Asegúrate de que el plan siga adelante. Mañana no solo recuperaré mi nombre. Mañana, Valeria sabrá lo que se siente cuando el hilo de la vida se corta de golpe». Lucas desapareció por el techo. Elena se quedó sola. Bajó las escaleras del ático por primera vez en 3 años. Caminó por los pasillos lujosos de la mansión, moviéndose como una sombra entre los cuadros y las alfombras que sus manos habían pagado. Llegó a la puerta del estudio de Valeria. Dentro, escuchaba las risas de su nuera y el chocar de copas de cristal. «A la salud de la nueva reina de la moda», gritaba Valeria. «Mañana el mundo estará a mis pies». Elena apretó los puños. Se dirigió al sótano, donde se guardaban los archivos antiguos. Sabía que Valeria guardaba una caja fuerte secreta detrás de la caldera. Durante años, Elena había observado desde las sombras de su encierro cómo Valeria escondía allí sus secretos más oscuros. Con dedos temblorosos, Elena empezó a girar el dial. Conocía la combinación. Era la fecha de nacimiento de su hijo, el hombre al que Valeria había traicionado. La puerta se abrió con un gemido metálico. Dentro no había joyas, sino carpetas llenas de contratos falsos, grabaciones de sobornos y el contrato original con el taller mecánico. Pero lo que realmente le detuvo el corazón fue un pequeño dispositivo de grabación digital. Elena lo encendió. Una voz familiar llenó el pequeño cuarto húmedo. Era la voz de su hijo, grabada apenas unos minutos antes de morir. «Valeria, sé lo que estás haciendo. He descubierto el desvío de fondos. Mañana iré a hablar con mi madre y le contaré toda la verdad. No dejaré que sigas usándola. Se acabó». Se escuchaba el sonido de una discusión, un golpe seco y luego la voz gélida de Valeria. «Mañana no irás a ninguna parte, querido. Mañana estarás en el fondo del barranco y tu madre estará en el ático, cosiendo mi corona para siempre». Elena cerró los ojos, apretando el dispositivo contra su pecho. La traición era total. La ignominia era absoluta. ¿Logrará Elena salir de la mansión con las pruebas antes de que Ricardo regrese? ¿Qué sucederá cuando Valeria descubra que su secreto más oscuro está en manos de la mujer que ha torturado durante años? El escenario para la gala está listo, pero lo que nadie imagina es que el desfile no será de moda, sino de esqueletos saliendo del armario. Mañana,
el mundo verá el vestido más hermoso del mundo, pero también verá la cara del monstruo que lo lleva. Suscríbete ahora para no perderte la tercera parte, donde la gala de invierno se convertirá en un juicio público que dejará a la industria de la moda en cenizas. El hilo de la venganza está a punto de tensarse hasta romperse. Doña Elena apretó el pequeño dispositivo de grabación contra su pecho, sintiendo cómo el frío plástico vibraba con el eco de la última voluntad de su hijo. En la oscuridad del sótano, rodeada de documentos que olían a moho y a crimen, la anciana cerró los ojos y respiró hondo. El estoicismo no es una coraza de indiferencia, sino el arte de convertir el dolor en una herramienta de precisión. Valeria creía que había enterrado la verdad en un barranco, pero la verdad es como una semilla de mala hierba. Cuanto más profundo la entierras, más fuerza tiene para romper el pavimento. De repente, los pasos rítmicos de Ricardo resonaron en la escalera metálica del sótano. Elena no tuvo tiempo de volver a cerrar la caja fuerte. Con la agilidad que solo el pánico controlado puede otorgar, se deslizó detrás de una hilera de baúles antiguos que contenían las colecciones de otoño de hacía una década. ¿Quién está ahí? La voz de Ricardo era un ladrido que cortaba el aire húmedo. Sé que alguien ha bajado. Las cámaras de la entrada lateral han registrado una caída de tensión. Ricardo llegó al fondo del pasillo, su linterna barriendo las paredes. La luz pasó a milímetros de los dedos de Elena, que permanecía inmóvil, fundida con las sombras. El hombre se detuvo frente a la caja fuerte entreabierta y soltó una maldición. Sacó su arma y empezó a caminar hacia los baúles. En ese momento, un ruido estrepitoso llegó desde el otro extremo de la bodega. Un gato callejero, probablemente asustado por Lucas desde afuera, había derribado una torre de latas de aceite vacías. Ricardo corrió hacia el ruido. Elena aprovechó esos segundos de distracción para subir por la escalera de servicio, la que llevaba directamente a la despensa de la cocina. Mientras subía, sentía que sus pulmones ardían, pero su mente ya estaba 3 pasos por delante. Al llegar al ático, escondió el dispositivo de grabación dentro de la cabeza de un maniquí viejo que Valeria consideraba basura. Si este relato de valor y justicia te está manteniendo al borde del asiento, no olvides darle un me gusta al video. Tu apoyo es la señal de que historias como la de Doña Elena deben ser escuchadas por el mundo entero. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en ver el desenlace de esta batalla de honor. Queremos saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el perdón es posible cuando se descubre que un familiar ha cometido un crimen tan atroz? Te leemos. El lunes por la noche, la ciudad parecía una constelación de diamantes bajo el cielo negro. El Museo de Bellas Artes, donde se celebraba la gala de invierno, estaba rodeado por una alfombra roja que parecía un río de sangre bajo las luces de neón. Valeria llegó en una limusina blanca, escoltada por Ricardo. Al bajar, el mundo se detuvo. Llevaba el vestido de rosas negras, la obra maestra que doña Elena había cosido en la oscuridad del ático. El vestido era una proeza técnica. La seda se movía con una fluidez casi líquida, y las rosas bordadas parecían florecer con cada paso que Valeria daba. La prensa internacional se agolpó contra las vallas, los flashes estallando como fuegos artificiales. Valeria se detuvo, posando con la barbilla en alto, disfrutando de la adulación que no le pertenecía. En un rincón de la zona de fotógrafos, Lucas permanecía con una gorra baja y una cámara profesional. Había logrado infiltrarse gracias a los contactos que doña Elena había conservado de sus días de gloria. En su lente, el filtro químico que Elena le había entregado brillaba con un tono violáceo imperceptible. «Sonríe, Valeria», susurró Lucas mientras disparaba la primera ráfaga de fotos. «Sonríe mientras puedas, porque tu corona está hecha de espinas». Mientras tanto, en la mansión, doña Elena había sido encerrada de nuevo bajo llave. Valeria le había dejado una nota antes de irse. «Si el vestido es el éxito que espero, mañana te enviaré al monasterio. Si algo sale mal, no volverás a ver la luz del sol». Elena leyó la nota y la quemó con la llama de una pequeña vela. Se sentó frente a su bastidor, no para coser, sino para esperar. Un estoico sabe que el universo tiene su propio ritmo y que la impaciencia es la debilidad de los necios. ¿Alguna vez has sentido que el mundo aplaude al impostor mientras el verdadero maestro sufre en silencio? El honor no se mide por los aplausos de la multitud, sino por la rectitud de los actos en la soledad.
No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas el momento exacto en que la máscara de Valeria se desvanece bajo las luces de la gala. Tu comentario con la palabra honor nos inspira a seguir trayendo luz a las cicatrices del alma. Dentro del museo, la gala estaba en su punto máximo. La señora Montag, la poderosa editora de Harper's Bazaar, se acercó a Valeria. En su mano sostenía el sobre que Lucas le había entregado. Su rostro estaba serio, una máscara de profesionalismo que escondía una tormenta interna. «Valeria, querida», dijo Montag, su voz cortando el murmullo del champán. «El vestido es impactante. Nunca he visto un bordado tan detallado. Dime, ¿cómo lograste esa profundidad en las rosas?» Valeria bebió un sorbo de vino y sonrió con condescendencia. «Es una técnica que desarrollé durante mis meses de retiro en las montañas, señora Montag. Requiere una paciencia que pocos en esta industria poseen. Es mi alma impresa en la seda». «Interesante», respondió Montag, mirando discretamente hacia Lucas, que le hizo una señal con la cabeza. «Porque he recibido información de que este diseño tiene una historia oculta que solo se revela ante los ojos correctos». Valeria sintió una punzada de nerviosismo, pero la desechó rápidamente. Su arrogancia era una venda demasiado gruesa. El desfile principal comenzó. Valeria fue invitada a subir al escenario principal para recibir el Premio al Genio del Año. Mientras caminaba hacia el podio, las luces de los proyectores se centraron en ella. Fue entonces cuando Lucas dio la señal. Los fotógrafos de la prensa oficial, siguiendo las instrucciones que Lucas les había dado sobre cómo potenciar el contraste de la tela, activaron sus flashes en una secuencia coordinada. El efecto fue inmediato y aterrador. El hilo tratado químicamente por doña Elena reaccionó a la luz intensa. Sobre la seda del vestido de Valeria empezaron a aparecer manchas blancas brillantes que no formaban flores, sino letras. El bordado invisible se reveló ante los ojos de los 5,000 invitados y las cámaras que transmitían en directo para millones de personas en todo el mundo. En el pecho de Valeria, justo sobre su corazón, aparecieron las palabras «asesina de su esposo». En la espalda, recorriendo su columna como una cicatriz de luz, se leía «Elena Sastre vive en el ático». Y en el dobladillo, como una firma de justicia, el hilo decía «robado a la maestra». Un silencio sepulcral cayó sobre el gran salón del museo. Valeria, que no podía ver lo que estaba escrito sobre ella, miraba a la audiencia confundida por las expresiones de horror de los presentes. Se giró hacia la pantalla gigante que proyectaba su imagen en directo y lo vio. Su rostro se puso del color de la ceniza. Intentó cubrirse con las manos, pero el mensaje estaba en todas partes, tatuado en la luz sobre su piel. La señora Montag subió al escenario, no para entregar el premio, sino con un micrófono en la mano. «Valeria», dijo Montag, su voz resonando con una autoridad gélida. «La industria de la moda acepta la ambición, pero no acepta el parricidio ni el robo de identidad. Doña Elena Sastre me envió este sobre con las pruebas de su encierro. Y ahora parece que el vestido mismo ha decidido declarar». Ricardo, al ver el desastre, intentó subir al escenario para sacar a Valeria por la fuerza, pero Lucas y un equipo de seguridad del museo, alertados previamente, le cortaron el paso. En la pantalla gigante, Lucas activó el dispositivo que doña Elena le había entregado, la grabación del hijo de Elena acusando a Valeria antes de su muerte. La voz del difunto esposo llenó el museo, convirtiendo la gala en un tribunal de justicia. Valeria cayó de rodillas sobre la pasarela, su vestido de lujo ahora convertido en su propia túnica de prisionera. Los flashes no dejaban de disparar, cada uno revelando de nuevo el estigma de su traición. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedió en ese momento en la mansión. Mientras el mundo veía la caída de Valeria en directo, Ricardo, que había logrado zafarse de los guardias, llamó por radio a sus hombres en la casa. «¡Quemadlo todo!», gritó Ricardo. «Que no quede rastro de la vieja ni del ático. Si nos hundimos, ella se quema con nosotros». ¿Logrará doña Elena escapar de las llamas antes de que los hombres de Ricardo lleguen al ático?
¿Qué secreto final ocultó la anciana bajo el forro del vestido que Valeria aún no ha descubierto? El juicio ha comenzado, pero la vida de la maestra de las sombras pende de un solo hilo de seda. Lo más impactante está por venir. Si quieres descubrir el cierre de esta épica lección de vida y ver si doña Elena recupera su libertad, no te pierdas la cuarta parte. La verdad es un fuego que no se apaga con el olvido. Suscríbete ahora y deja tu comentario con la palabra verdad para la continuación definitiva. Mientras el mundo entero contenía el aliento frente a las pantallas, viendo cómo la prodigio de la moda se desintegraba bajo el peso de su propia infamia, la mansión de los Cedros se sumergía en una atmósfera de pesadilla. El aire en los pasillos, antes viciado por la hipocresía de Valeria, comenzó a espesarse con un humo negro y denso que reptaba por el suelo como una serpiente de alquitrán. Ricardo, desde el museo, había dado la orden final. No buscaba salvarse, buscaba que el secreto de su patrona muriera entre cenizas, y con él, la única testigo que podía enviarlos a la silla eléctrica. En el ático, doña Elena sintió el cambio en la presión del aire. El calor empezó a irradiar desde las tablas del suelo, y el crujido de la madera devorada por las llamas en el piso inferior resonó como el aplauso irónico de un teatro vacío. La anciana no se levantó de su silla. Sus dedos, aún manchados de la tinta invisible y del roce de la seda, se cerraron con suavidad sobre el reposabrazos. El estoicismo no es una armadura contra la muerte, sino la claridad de saber que, incluso en el último aliento, uno sigue siendo el dueño de su honor. El fuego purifica lo que la seda no pudo ocultar, susurró Elena, mirando la puerta que aún permanecía cerrada con el doble cerrojo de acero. Abajo, dos de los hombres de Ricardo, Marco y Sandro, habían vertido gasolina en las cortinas del gran salón y en la base de la escalera de madera. No tenían piedad, eran mercenarios del silencio. Sin embargo, cometieron el error de subestimar a una mujer que había pasado 3 años estudiando cada centímetro de su prisión. Elena sabía que la mansión de los Cedros, construida por su abuelo, escondía un sistema de ventilación diseñado para los veranos sofocantes del sur, una red de conductos que conectaba el ático directamente con el sótano, evitando los pasillos principales. Si esta historia de resistencia contra la maldad absoluta te está moviendo las fibras más profundas, no olvides darle me gusta al video. Tu reacción es el motor que nos permite seguir denunciando estas injusticias a través de nuestras historias de cicatrices de luz. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta épica lección de dignidad. Déjanos un comentario con la palabra resistencia si crees que doña Elena saldrá viva de las llamas. Queremos leer tu fuerza. Elena se levantó con una agilidad que sus perseguidores jamás habrían imaginado. Se acercó a la pesada mesa de costura, una mole de roble macizo que había pertenecido a su familia por generaciones. Con un esfuerzo que le arrancó un gemelo sordo, activó una pequeña palanca oculta bajo el pedal de su vieja máquina Singer. El suelo del ático vibró. Un panel de madera, disimulado perfectamente con las vetas del suelo, se deslizó hacia un lado, revelando una escalera de caracol de hierro forjado. Valeria pensaba que este ático era mi celda, murmuró Elena, descendiendo por el hueco mientras el humo empezaba a filtrarse por las rendijas de la puerta principal. Pero nunca entendió que para un arquitecto del tejido, cada estructura tiene una costura oculta. Mientras tanto, a las puertas del museo, el caos era total. Valeria era escoltada por la policía estatal entre gritos de impostora y asesina. La señora Montag, con el rostro endurecido por la decepción, observaba cómo Lucas, el joven del catering, se abría paso entre la multitud con una mirada de terror en los ojos. Lucas acababa de escuchar la orden de Ricardo a través de un radio que había logrado arrebatarle a un guardia de seguridad distraído. «¡La mansión!», gritó Lucas, llegando hasta la inspectora jefe de la policía. «¡La van a quemar! ¡Doña Elena sigue dentro!». La inspectora no dudó. Activó las sirenas de 3 patrullas y ordenó al equipo de intervención que se dirigiera a la mansión de los Cedros. Lucas se lanzó al asiento trasero de uno de los coches, sintiendo que cada segundo que pasaba era una puntada que se perdía en el tejido de la vida de la anciana. En la mansión, el fuego ya lamía las paredes del primer piso. Marco y Sandro, creyendo que su trabajo estaba hecho, se disponían a salir por la puerta de servicio cuando algo los detuvo. El sonido de una máquina de coser, un rítmico y constante tac, tac, tac,
que parecía venir de las paredes mismas, un eco fantasmal que desafiaba el rugido de las llamas. «¿Qué es eso?», preguntó Sandro, desenfundando su arma con la mano temblorosa por el calor. «La vieja debería estar asfixiándose en el ático». «Viene del sótano», respondió Marco, señalando la puerta de hierro que llevaba a las calderas y a los archivos antiguos. Los dos hombres bajaron al sótano, cegados por la arrogancia. Al abrir la puerta, se encontraron con una escena que los dejó paralizados. El sótano no estaba vacío. Doña Elena estaba allí, sentada frente a una segunda máquina de coser que guardaba en su taller secreto del sótano. Pero no estaba cosiendo seda, estaba uniendo cables eléctricos con una precisión aterradora. El taller de Elena no era solo un lugar de arte, era el centro de control de la seguridad original de la casa, una seguridad que Valeria nunca supo activar. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te arrincona hasta que no queda más opción que mostrar tu verdadera fuerza? El honor no es debilidad, es una potencia contenida que solo estalla cuando la justicia es la única salida. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas el momento exacto en que la maestra de las sombras toma el control de su destino. Tu comentario con la palabra maestría nos ayuda a seguir luchando contra la soberbia. «Habéis entrado en mi taller», dijo Elena, sin dejar de mover el pedal de la máquina. «En mi mundo, cada hilo tiene una tensión, y la tensión de esta casa acaba de alcanzar su límite». Elena tiró de un hilo de cobre grueso que atravesaba el techo. En ese instante, las puertas de hierro del sótano se cerraron con un estruendo hidráulico, sellando a los dos mercenarios dentro. Al mismo tiempo, el sistema de extinción de incendios original de la mansión, una red de tuberías de bronce que funcionaba por gravedad y que Valeria había considerado chatarra obsoleta, se activó en todos los pisos superiores. Miles de litros de agua almacenada en los tanques del tejado cayeron sobre las llamas, ahogando el incendio en cuestión de segundos. Marco y Sandro intentaron derribar la puerta del sótano, pero el acero era demasiado grueso. Elena, con una calma gélida, se acercó a un monitor viejo que mostraba las cámaras de la entrada. Vio las luces azules y rojas de la policía llegando a la propiedad. Vio a Lucas bajando del coche, desesperado. «La justicia es como un patrón de corte, muchachos», dijo Elena, mirando a los dos hombres a través del cristal de seguridad de su taller. Al principio parece un caos de líneas, pero si tienes paciencia, al final cada pieza encaja. Vosotros sois el retal que sobra. Cuando Lucas y los oficiales irrumpieron en la mansión, encontraron un escenario surrealista. El fuego estaba extinguido, el aire olía a vapor y a madera mojada, y el sonido de la máquina de coser de Elena seguía resonando desde las profundidades. Bajaron al sótano y encontraron a los dos mercenarios de rodillas, con las manos en alto, atrapados en una jaula de acero y cables que Elena había improvisado con su conocimiento técnico. Lucas corrió hacia la anciana y la abrazó, llorando de alivio. «Lo hizo, doña Elena. El mundo lo vio todo. Valeria está terminada». Elena se separó del joven con una sonrisa triste. Sus manos, antes firmes, empezaron a temblar ligeramente por el agotamiento del estrés acumulado. «Todavía no, Lucas. La caída de Valeria es solo la mitad de la historia. Falta recuperar lo que el fuego no puede quemar y lo que la cárcel no puede devolver». La inspectora jefe se acercó a Elena con un gesto de profundo respeto. «Doña Elena Sastre, es un honor conocer a la verdadera mente detrás de la casa Sastre. Tenemos a Valeria bajo custodia, pero ella insiste en que todo es un montaje. Dice que usted firmó los documentos de incapacidad voluntariamente y que la grabación de su hijo es una edición digital hecha por usted para vengarse». Elena levantó la vista. Sus ojos brillaron con una luz final, una última jugada en este tablero de sombras. «Valeria siempre fue una buena actriz, inspectora, pero olvidó un detalle fundamental que mi hijo le ocultó para protegerme. En el vestido que ella llevaba esta noche, bajo el forro del bordado que se reveló con los flashes, hay una pieza de hardware. Un microchip que mi hijo, que era ingeniero textil, integró en la etiqueta de la marca original». La inspectora frunció el ceño. «¿Un microchip? ¿Qué contiene?» «Contiene el registro GBS y los audios de ambiente de cada vez que Valeria entró en mi ático para amenazarme», sentenció Elena.
Mi hijo sabía que este día llegaría. Él diseñó la tecnología, yo solo puse la seda. El vestido de Valeria no es solo una prueba de robo de talento, es la caja negra de mi cautiverio. Pero mientras la policía procesaba la información, un oficial entró corriendo al sótano con una noticia que heló la sangre de todos. «Inspectora, Valeria ha escapado». Durante el traslado al hospital por su ataque de nervios, hubo una emboscada. Una furgoneta negra interceptó la patrulla. Se la han llevado, pero no parece un secuestro. Parecía un rescate coordinado. Elena cerró los ojos por un instante. Sabía quién estaba detrás de esa furgoneta. Ricardo no era solo el jefe de seguridad. Era el socio de un sindicato internacional de falsificación de lujo que Valeria había estado alimentando con sus diseños robados. ¿Logrará Valeria escapar del país con los secretos de la casa sastre? ¿Qué hará doña Elena ahora que sabe que su nuera tiene aliados en las sombras del crimen organizado? El desfile de la justicia ha entrado en su fase más peligrosa y el precio de la verdad podría ser más alto de lo que la costurera imaginó. Lo más impactante está por venir. Si quieres descubrir el enfrentamiento final entre doña Elena y Valeria en su guarida secreta, no te pierdas la quinta y última parte. La verdad es un hilo de acero que nunca se rompe, pero que puede degollar a quien intenta tensarlo demasiado. Suscríbete ahora y deja tu comentario con la palabra verdad para el desenlace final. El silencio regresó a la mansión de los cedros, pero ya no era el silencio opresivo del cautiverio, sino la calma tensa que precede al asalto final. Doña Elena permanecía en su taller del sótano, rodeada de oficiales de policía y peritos que recolectaban las pruebas del sistema de seguridad que ella misma había activado. Lucas no se separaba de su lado, sosteniendo una taza de té que la anciana apenas probaba. El escape de Valeria no había sido una sorpresa para Elena. El estoicismo enseña que el mal rara vez se rinde sin un último intento de destruir la luz. «Ella no huirá lejos, inspectora», dijo Elena, su voz recuperando esa cadencia de seda y acero que la caracterizaba. «Valeria es un animal de costumbres lujosas. No sabe vivir en las sombras sin el brillo del oro. Irá al puerto privado de la Ensenada. Allí es donde Ricardo guarda la mercancía falsificada lista para ser exportada. Si cruza esa línea, sus diseños y mi nombre desaparecerán en los mercados negros de Asia». La inspectora jefe dio la orden de despliegue, pero Elena hizo un gesto para detenerla. «Espere, hay algo que deben llevar. Si entran con sirenas y armas, ellos quemarán el cargamento y con él el microchip original del vestido. Necesitan un caballo de Troya. Necesitan que Valeria crea que ha ganado la última batalla. Si esta historia de redención, justicia y maestría estoica te ha llegado al corazón, te pedimos que le des un último me gusta al video. Tu apoyo ha sido fundamental para que doña Elena recupere su lugar en el mundo. Suscríbete y activa la campana para formar parte de nuestra familia de Cicatrices de Luz, donde el honor es la única moneda que no se devalúa. Déjanos tu comentario final con la palabra justicia si crees que la verdad siempre encuentra su camino. Queremos conocer tu opinión sobre este cierre épico. 2 horas después, el puerto de la Ensenada estaba sumergido en una bruma salina. En el muelle 4, una furgoneta negra esperaba junto a un yate de lujo. Valeria, despojada de su vestido de gala y envuelta en un abrigo oscuro, subía la pasarela escoltada por Ricardo. Su rostro, antes angelical, era ahora una máscara de odio y desesperación. «Date prisa, Ricardo», gritaba Valeria. «Una vez que estemos en aguas internacionales, activaré el borrado remoto de los servidores de la mansión. Elena se quedará con un montón de piedras mojadas y yo empezaré de nuevo en Dubái. El mundo olvida rápido. Solo necesito una nueva colección». De repente, una figura apareció al final del muelle. Era Lucas, llevando un maletín de cuero viejo, el mismo que Elena usaba para guardar sus patrones originales. «¡Valeria!», gritó Lucas. «Doña Elena dice que te olvidaste de esto. Los bocetos de la colección de primavera. Dice que sin ellos, tu talento seguirá siendo una página en blanco». Valeria se detuvo en seco. La ambición, esa enfermedad que le había nublado el juicio durante años, volvió a punzarle el pecho. Sabía que sin esos patrones, construir una nueva marca desde cero sería casi imposible. Su ego no le permitía dejar atrás el genio de la anciana. «Tráelo aquí, muchacho», ordenó Ricardo, apuntando con su arma a Lucas. Lucas caminó temblando hacia el yate. Al llegar frente a Valeria, abrió el maletín.
pero dentro no había bocetos. Había un pequeño altavoz conectado a un transmisor y una serie de hilos de seda que se enredaban en los dedos de Valeria cuando intentó arrebatarlo. En ese momento, la voz de doña Elena resonó en todo el puerto, amplificada por el sistema de sonido del yate que Lucas había hackeado previamente siguiendo las instrucciones de la maestra. Valeria, el hilo de tu destino se ha quedado sin carrete. Miras al horizonte buscando libertad, pero has olvidado mirar lo que llevas puesto. Valeria se miró las manos. Los hilos de seda que salían del maletín estaban impregnados con el mismo revelador químico de la gala. Bajo las luces de alta intensidad del muelle, su piel empezó a teñirse de un azul fluorescente, marcando sus huellas dactilares sobre el maletín y el arma de Ricardo. Eran las huellas del crimen, imborrables ante las cámaras térmicas de la policía que ya rodeaba el lugar desde el agua. ¡Es una trampa!, rugió Ricardo. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, 4 francotiradores de la policía estatal inmovilizaron sus extremidades con disparos de precisión no letales. Valeria intentó saltar al agua, pero se enredó en los hilos de seda que Lucas había desplegado estratégicamente. Cayó sobre la cubierta del yate, quedando atrapada en una red de su propio ego. La policía abordó la embarcación en segundos. La inspectora jefe subió a la cubierta y le puso las esposas a Valeria. «Se acabó, señora. El microchip del vestido ya ha sido descargado. Tenemos los audios, tenemos las huellas térmicas y tenemos el testimonio de doña Elena Sastre. No habrá Dubái ni nuevas colecciones. Solo habrá una celda de 3x3. 6 meses después, la ciudad de la moda vivió un evento sin precedentes. La mansión de los cedros había sido restaurada. Los cedros volvían a lucir verdes y fuertes, y el jardín de gardenias de doña Aurora perfumaba el aire una vez más. El letrero del hostal barato había sido reemplazado por una placa de bronce elegante. Fundación Elena Sastre, Escuela de Artes Textiles y Dignidad. Doña Elena, vestida con una túnica de lino blanco y con la vista recuperada tras una cirugía pagada con la fortuna que la ley le devolvió, caminaba por el jardín junto a Lucas, quien ahora era el director de la fundación. «Maestra», dijo Lucas entregándole una revista. «Valeria ha sido condenada a cadena perpetua. Ricardo y su red de falsificación también han caído. El nombre Elena Sastre ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación». Elena cerró la revista sin mirarla. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde el sol se ponía con una paz infinita. «El nombre es solo una etiqueta, Lucas. Lo que importa es la estructura del alma. El mundo aplaude ahora, pero lo que realmente me da paz es saber que mi hijo puede descansar, sabiendo que su madre ya no necesita coser en la oscuridad». Elena se acercó a un bastidor de costura que estaba en medio del jardín. Tomó una aguja y un hilo de seda roja. Dio una sola puntada sobre una tela blanca inmaculada. «Las cicatrices que llevamos son los mapas de nuestras batallas», dijo Elena, mirando a los jóvenes estudiantes que la observaban con reverencia. «Nunca intentéis borrarlas. Son la prueba de que sobrevivisteis a la aguja del dolor para tejer la luz de vuestra propia verdad». La historia de la costurera de las sombras terminó aquel día, dando paso a la leyenda de la maestra de la luz, porque el estoicismo no se trata de no sentir el dolor, sino de transformarlo en una obra de arte que el tiempo nunca pueda deshilachar. Gracias por habernos acompañado en este viaje de 5 partes a través de las cicatrices y la luz. Que la historia de doña Elena te sirva de recordatorio. No importa cuán profundo sea el ático donde te encierren, tu talento y tu honor son las únicas llaves que nadie puede robarte. Mantente firme, mantente estoico y nunca dejes de coser tu propio camino hacia la justicia. Hasta el próximo relato en Cicatrices de Luz.